de mí, sin embargo, eso empieza a gatillar una experiencia emocional. Y también puede ser provocado por un estímulo externo, y ese estímulo a través de los sentidos, ya puede ser por algo que escuché, un sonido, una noticia, eh, puede ser por un aroma, por algo que ingresa a mi cerebro a través del olfato, del gusto, por cualquiera de los sentidos, y llega a mi cerebro. Y mi cerebro, dada la conformación, eh, la configuración de significados que he aprendido y que he ido incorporando a través del tiempo, le voy a dar un significado, le voy a dar un valor, y esa información va a pasar a través del sistema nervioso a todo mi organismo. ¿Y qué va a pasar? Que va a generar una serie de modificaciones a través de una información que va a estar en contacto con el sistema endocrino, y tal vez a partir de esa interpretación que yo haga se va a manifestar a través de producir una determinada química que va a ser correspondiente al significado que yo le dé, y se va a manifestar a través de sudor, de lágrimas, de temblor. Se va a cambiar mi ritmo respiratorio, tal vez mi ritmo cardíaco, va a cambiar probablemente la tensión muscular, y todo eso va a generar una predisposición para actuar, para hacer determinadas cosas. ¿Qué significa? Que va a tener una cierta predisposición para determinadas acciones. Por ejemplo, si tengo miedo, voy a actuar de una manera. Si siento en ese momento alegría, voy a actuar de otra, y va a ser diferente a que si siento tristeza. Es decir, que cada emoción va a generar una disposición para la acción diferente, particular. Entonces, ¿pero qué significa toda esa emoción? Es decir, que hay toda una experiencia física, química, que además, como dije antes, va a tener un significado, y ese significado es un relato lingüístico, va a ser una historia, una interpretación que cada persona va a hacer, y que le va a dar significado a ese estímulo. Como dije, estímulo interno o externo. ¿Y qué es este relato que acompaña que le da origen y acompaña y sostiene ese emocionar? Es una historia de significados que hemos aprendido, que hemos incorporado a lo largo de nuestra historia a través de relatos que hemos escuchado. Algunos de ellos pueden formar parte de nuestra tradición, significados acerca de todos los temas que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, podría ser un significado acerca de la muerte, un significado acerca de algo que yo considero una buena noticia. Me entero que me ofrecen, que tengo un ofrecimiento laboral, y va a surgir una emoción. Cada emoción responde a un significado, y ese significado es un relato que nosotros hemos construido. Si nosotros cambiamos ese relato, ese sentido que le damos a ese evento, la emoción puede ser otra. Voy a ir contando un poquitito la importancia de las emociones, y cómo podemos empezar a intervenir, quizás no tanto en las emociones, sino en los estados de ánimo. Todos tenemos emociones. Los seres humanos somos seres emocionales.
Y permanentemente hay un mundo emocional que está sosteniendo y que está acompañando cada momento. Y si nosotros pudiéramos medir esa, con algún instrumento, nosotros permanentemente estamos entrando en una emoción, saliendo, entrando en otra. A veces tenemos más de una, dos o tres emociones. Y podemos estar habitando en diferentes emociones a lo largo de todo el día. Y quiero empezar a hacer una diferencia para aquellos que no tienen una formación en coaching ontológico, donde nosotros hacemos una diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo. Una emoción está generada por un evento, por un suceso, y dado como nosotros interpretamos el significado que le damos a ese suceso, vamos a vivir una emoción. Y esa emoción, luego de un tiempo, de un lapso de tiempo, va a desaparecer. Mientras que los estados de ánimo, podríamos decir que la emoción tiene una duración, mientras que los estados de ánimo perduran, son mucho más estables y perduran a través del tiempo. Los estados de ánimo pueden estar originados a través de una emoción, o no, pueden ser aprendidos, ya que los estados de ánimo son sumamente contagiosos. Por ejemplo, un estado de ánimo que puede perdurar a través de una emoción, dado que vi que había algunas personas de México, voy a utilizar un ejemplo de México que hace unos meses atrás, cuando ocurrió ese sismo, mucha de la gente entró en un estado de miedo, de pánico, entró en esa emoción. Sin embargo, después de un tiempo, al ver que esos temblores desaparecían, desapareció ese miedo, y tal vez entró un estado de ánimo de preocupación, pero muchos pudieron quedarse en un estado latente de una alta preocupación y un pánico, dependiendo de cada persona. Es decir, ese estado de ánimo, de preocupación, de alerta, es algo que quienes viven en México saben que todavía hay gente que ante cualquier sonido que se asimile a una alarma, entran en estado de preocupación, de miedo. Eso sería entrar en un estado de ánimo. ¿Y por qué es importante? Porque tanto emociones como estados de ánimo son determinantes en las decisiones que tomamos y en las acciones que ejecutamos. Algunas de estas acciones parten espontáneamente desde la emoción que estamos viviendo. Si bien los estados de ánimo pueden iniciarse a través de una emoción, hay estados de ánimo que son aprendidos. La particularidad de los estados de ánimo es que los estados de ánimo son mucho más difíciles de detectar, son mucho menos visibles, forman parte de nuestro automático, del automatismo en el que funcionamos. No los percibimos tan fácilmente. Es mucho más fácil percibir que estoy enojado, que estoy triste, que estoy alegre, que estoy sorprendido, que estoy aburrido, cuando vivo una emoción. Sin embargo, los estados de ánimo son mucho más difíciles de detectar. Muchos de estos estados de ánimo son aprendidos desde nuestros primeros momentos de vida. Por eso muchas veces vemos que hay personas que nosotros nos relacionamos o que conocemos y que de pronto percibimos que tienen, a veces le ponemos el nombre, tiene una energía como baja, triste, melancólica, o decimos que siempre ve todo color negro, todo lo ve oscuro, nunca ve posibilidades, una persona pesimista, y la adjudicamos a una manera de ser. Y no tenemos en cuenta que ese estado de ánimo en el cual esa persona percibe el mundo, porque una de las particularidades del mundo emocional es que tiñen el mundo perceptivo y le dan un matiz que es acorde con ese estado de ánimo, de emoción en la que vivimos. Por ejemplo, nosotros no recibimos una noticia de la misma manera si estamos en un estado de ánimo
de optimismo o de ambición o de entusiasmo que si estamos en un estado de ánimo de melancolía. ¿Mm? Percibimos la misma noticia de diferentes maneras. De hecho, nosotros sabemos claramente que, por intuición, que no le vamos a dar una noticia a alguien cuando está enojado, ¿no? O cuando está triste. Es decir, que tenemos una cierta intuición acerca de que hay momentos y contextos ideales para poder transmitir, para poder transmitir una noticia o para abrir una conversación X. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros no podemos intervenir demasiado en las emociones en el momento en que aparece esta emoción. Pero sí podemos intervenir en los estados de ánimo. Ahora, hay algo que nosotros separamos, sí podemos aprender a cultivar nuevos estados de ánimo. ¿Por qué? Porque hay algo que está totalmente hilvanado y que nosotros lo separamos en el lenguaje, y que es ante un impulso, hay algo que automáticamente, simultáneamente comienza a funcionar, que es una conversación en la que estamos, en la que entramos, una emoción, una experiencia física corporal y un tipo de decisiones o de acciones que son posibles. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros actuamos en función de ese contexto, de esa congruencia emocional, conversacional y física, actuamos. Todas las decisiones que tomamos están tomadas, están teñidas por esa experiencia que estamos viviendo, por esa congruencia. Y en consecuencia, nuestros resultados, los resultados que tengamos en nuestra vida, de cualquier índole, parten desde esa coherencia emocional, esa simultaneidad que tiene que ver con el mundo emocional que estamos viviendo, el discurso en el que estamos instalados en esa experiencia y nuestra experiencia física. Y ahora quiero que empecemos a ver cómo a cada estado emocional o a cada emoción hay un relato que lo sostiene. Hay un discurso que está acompañándolo, que le da origen, que lo sostiene y que además, si no intervenimos en ese discurso, en ese relato, sostenemos esa emocionalidad. Cuando nosotros somos capaces de cambiar ese discurso en el que estamos, esa conversación que sin querer nos tiene tomados, que se apropia de nosotros y de nuestras decisiones, si no intervenimos en eso, no cambia el estado de ánimo y no hay posibilidades de hacer algo diferente. Es el trabajo del coaching, sobre todo del coaching ontológico. Intervenir en el mundo conversacional y emocional y también desde el cuerpo, porque, como dije antes, a cada emoción le corresponde una gestualidad, una tensión muscular, un ritmo respiratorio, un ritmo cardíaco, y desde ese tono muscular, desde esa experiencia física, hay solamente determinadas acciones y no otras. Voy a tomar un segundo porque veo que hay chat, no sé si habrá algunas preguntas. Buenas noches. Es el tamiz. Bueno, ahí Mariana dice que estado de ánimo es el tamiz. Claro, el estado de ánimo es de alguna manera el filtro desde el cual percibimos lo que está ocurriendo. Bien, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas posibles conversaciones? Como, por ejemplo,
cuando nosotros estamos en un estado de ánimo de rabia o de enojo. Hay un relato donde mi experiencia es que hay algo que ocurrió y mi discurso es que yo creo que eso que ocurrió no es como debió haber ocurrido. Cuando yo me enojo, el enojo parte de un evento en que yo juzgo que no debió haber sido de esa manera, que no debió haber ocurrido de esa forma, o que tal persona no debió haber actuado de esa manera. Es decir, me opongo, no estoy de acuerdo con algo que sucedió. Y tengo acompañado a ese enojo una experiencia de injusticia. Con lo cual, en esa experiencia de injusticia, parte de mi conversación es que eso debe ser reparado, no debió haber sido así. Y mi predisposición en el enojo va a ser a que haya justicia, a ocuparme de reparar o que alguien repare lo que hizo que a mí tal vez me perjudicó o alguien que tiene valor para mí o que es importante para mí salió perjudicado de eso que sucedió. Entonces, en el enojo, si bien hay una conversación acerca de la injusticia, lo que va a generar es una predisposición a una revancha. Una predisposición a que se haga justicia. Ahí empiezan a haber algunas palabras. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la depresión. No es lo mismo la depresión que la tristeza. Entonces, detrás de cada emoción, ya que apareció la depresión y apareció la tristeza, voy a hablar un poquitito acerca de estas dos. Es decir, cuál es la conversación en una y en otra. La depresión tiene que ver cuando nosotros surge, cuando, tanto la depresión como el enojo tienen que ver con la frustración de que no hay algo que está sucediendo como nosotros quisiéramos. Sin embargo, la diferencia entre la rabia y la depresión, o el enojo y la depresión, es que en la depresión nosotros no intervenimos cuando podemos hacer, cuando podemos cambiar algo. Y vivimos en la creencia y en la sensación de que no se puede hacer nada. Si la depresión surge cuando hay eventos que no son como nosotros queremos, pero tenemos el juicio de que no hay nada que se pueda hacer, de que no tiene sentido. La depresión surge esencialmente de una gran ausencia de sentido. Por eso hablamos de resignación. Entonces, el estado de ánimo es el de la conversación, es en que no hay posibilidades, no hay nada que se pueda hacer. No tiene sentido intentar hacer algo. Por eso surge desde la resignación. Y la resignación no tiene que ver tiene que ver con que dejamos de actuar cuando se puede actuar, cuando se pueden hacer cosas. Pero nuestra interpretación es que no hay nada, no hay capacidad para poder ver posibilidades. Eso tiene que ver con la depresión. La tristeza es cuando hay un hecho donde nosotros lo vivimos como una pérdida de algo valioso para nosotros. Puede ser un ser querido, puede ser una oportunidad laboral, puede ser una oportunidad de vivir una experiencia. La tristeza es una emoción donde el discurso que nosotros tenemos es un discurso donde algo se ha perdido y ya quizás nunca más vuelva a ser mi vida como cuando eso estaba presente o era posible. Por eso hablo de un ser querido, puede ser
de una oportunidad laboral. O sea, tenemos una sensación de pérdida. ¿Mm? Por eso hablo de la diferencia entre lo que es la tristeza y lo que es una depresión. Una depresión la tomo como un estado donde en la depresión lo que tendemos a hacer es la postergación permanente. Algún día algo va a cambiar, algo va a suceder, o tal vez ya nada tenga sentido. La conversación es una conversación de no posibilidad, donde lo que hablamos, donde el nombre que yo le pongo es estado de ánimo de resignación. Desde la resignación viene la depresión. Si la depresión es una depresión que ya está diagnosticada por un profesional, ya estamos en otro espacio que no es un espacio de coaching. Bien, no sé si a ver. La emoción me predispone para actuar. La desesperanza es bastante parecida a la resignación, pero surge donde en algún momento había expectativas, había esperanzas de que algo iba a suceder o iba a ser como me hubiese gustado, como yo quería, como me imaginé, que me ilusioné que podía ser. Y sin embargo, por alguna razón, eso ya pienso, creo o juzgo que no va a suceder. Y la sensación que tengo es de desesperanza. La desesperanza muchas veces va acompañada de la desilusión. Donde la predisposición para la acción probablemente sea esperar a ver si hay una nueva oportunidad. Pero va a ser, vayan pensando en la tristeza, vayan pensando en la resignación, vayan pensando en la rabia, vayan pensando en la desesperanza y imagínense estar viviendo situaciones que provocaron estas emociones. La alegría, el aburrimiento, el optimismo, el entusiasmo. Fíjense cómo cada una de esas emociones genera un ritmo respiratorio diferente, una tensión muscular distinta, y lo curioso es cuando nosotros provocamos ese ritmo respiratorio que va acompañado de una tensión muscular, podemos también entrar a vivir una experiencia física que nos va a meter en una conversación que acompaña a esas emociones. Y esto es la simultaneidad de la que me estoy refiriendo. Cómo hay permanentemente lo que podríamos hablar 3 dominios de nuestro ser que tienen que ver con los pensamientos en los que estamos, la experiencia corporal, que no es ni más ni menos que una química que transita por nuestro cuerpo, a lo que le llamamos emoción. Y eso nos predispone para actuar de una manera diferente. ¿Cómo? Yo tengo, si hay preguntas, la pérdida real no necesariamente tiene que ser una pérdida real. Puede ser lo que yo estimo que es una pérdida para mí, y en realidad no es nada más que un juicio que estoy haciendo, porque lo que de pronto yo hoy, dada la simultaneidad del episodio, es un episodio que recién ocurrió, yo lo puedo vivir como una pérdida, puedo hacer una lectura de una pérdida importante para mí, en realidad tal vez dentro de X tiempo fue algo que me abrió la posibilidad de que sucediera otra cosa y no hubo tal pérdida, sino al contrario, una ganancia. Pero
y también puede ser una pérdida real, ¿no? Ahora, cada estado de ánimo, cada emoción, como dije, nos predispone para actuar de una manera determinada, de una manera específica. Ahora, ¿por qué es interesante poder observar estos estados de ánimo? Parte de lo que hacemos en los programas, en los talleres, mi intención siempre es echar una profunda mirada al mundo emocional. ¿Por qué? Porque en función digamos, si nosotros no somos capaces de descubrir el mundo emocional en el que transitamos, no podemos intervenir. Si nosotros no reconocemos los estados de ánimo que hemos aprendido y que están incorporados en cada decisión que tomamos, en cada acción que ejecutamos, y esto es lo que genera los resultados en nuestra vida, si no los observamos, no los reconocemos, no podemos intervenir. Generar una transformación, generar hábitos nuevos, generar nuevos patrones de conducta, generar esa transformación requiere de estados de ánimo que puedan sostener esos cambios de hábito. Si nosotros no somos capaces de cultivar y de aprender, cuando me refiero a cultivar, ¿a qué me refiero? A que muchos de nosotros estamos habituados a determinados estados de ánimo. Y son poco frecuentes otros estados de ánimo. Y tal vez necesitemos, yo no estoy diciendo que haya estados de ánimo buenos ni malos. Los estados de ánimo todos nos abren diferentes posibilidades de acción y también nos inhabilitan determinados dominios de acción. Para lograr algunos resultados, nosotros necesitamos aprender a transitar ciertos estados de ánimo, que no los tenemos simplemente disponibles. Y para que estos estados de ánimo sean parte de nuestra disponibilidad, necesitamos aprender a transitarlos. Y para aprender a transitarlos tenemos que descubrirlos, reconocerlos, los que transitamos, y aprender y acompañarlos por una nueva conversación. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es importante? Porque la acción es lo que nos permite hacernos cargo de todos los dominios de nuestra vida. Muchas veces vemos personas que pueden ser exitosas en un determinado dominio, como por ejemplo el trabajo, en el ámbito profesional, y vemos que esa persona no tiene resultados en el dominio de la familia, de sus relaciones, de la pareja. ¿Y por qué puede ser? Porque no obtiene los resultados que desea, porque no hace las cosas que lo llevan a esos resultados y está imposibilitado de hacer lo que necesita hacer, dado los estados emocionales en los que habita, en los que transita. Con lo cual hay una gran pérdida de poder. Cuando me refiero a poder, me refiero a ese poder personal. El poder, entendiéndolo como la capacidad de hacer cosas que nos permitan lograr el bienestar y los resultados que nosotros deseamos. Es decir, actuar de una manera que nosotros podamos planificar y ejecutar esas acciones desde los estados de ánimo necesarios. Y muchas veces nosotros vemos que, es más, hacemos el juicio de que esta persona es sumamente exitosa en este dominio, sin embargo, en este dominio actúa casi como un adolescente, casi como un niño. Actúa de una manera en que no puede sostener determinados resultados. Los estados de ánimo
las conversaciones en las que estamos son los que nos permiten entrar a actuar de maneras diferentes. Pero no se trata de hacer una o algunas veces eso, se trata de empezar a construir nuevos hábitos, a desarrollar nuevas habilidades y que esas conductas se conviertan en hábitos, y ahí es cuando nosotros logramos empoderarnos, actuar de una manera y sostener resultados a través del tiempo. Cuando hablo de resultados no estoy hablando solamente de tener mayores bienes, mayor reconocimiento, hablo de bienestar, de estar bien y en paz conmigo mismo. Por supuesto que no estoy excluyendo los resultados tangibles, medibles, pero tiene que ver también con hacerme cargo del bienestar, de mi manera de estar en el mundo, de estar en la vida. Y esto es lo que Fernando Flores llama ontología de la adultez o estados de ánimo que acompañen a lograr esa adultez. Nosotros muchas veces podemos estar satisfechos con los resultados obtenidos en determinados dominios de nuestra vida, pero también percibimos que en algún dominio de nuestra vida no hemos logrado los objetivos que nosotros buscamos o deseamos. Y esto tiene que ver cómo a través de descubrir esos estados de ánimo podemos empezar a descubrir cuál es la conversación que lo sostiene. Entonces, me gustaría empezar a hablar acerca de cuáles son esos estados de ánimo. Acá me pregunta Lilian Ruiz si tienen estadios de los principales estados de ánimo. No entiendo la pregunta. A ver si Lilian, ¿me puedes aclarar un poquito más acerca de cuál es la pregunta? Si lo puedes escribir o no sé si te pueden dar micrófono para que hables y preguntes. Déjame ya a Lilian Ruiz le abro el micrófono. ¿Cuántos estados de ánimo hay? Mira, yo vengo haciendo un trabajo acerca de las emociones y estados de ánimo, investigando un poquitito, y hasta ahora he descubierto algo más de 140 estados de ánimo y emociones. Yo quiero ser claro con esto, ya que los estados de ánimo, cuando estamos hablando de emociones y estados de ánimo, estamos hablando de algo que nosotros le ponemos un nombre a una experiencia que podemos identificar y que no son cosas tangibles, no son objetos. Las emociones y estados de ánimo son enteramente lingüísticas, son construcciones que nosotros creamos en el lenguaje. ¿Y qué es lo que nosotros nombramos como emociones? Bueno, una experiencia física. Podemos hablar yo he descubierto estos 140 y pico, pero el otro día escuché hablar a un colega de que había leído no sé dónde acerca de 100, más de 180 a 190 estados de ánimo y emociones. Pero sí podemos hablar de emociones básicas, y podemos hablar de estados de ánimo básicos. Podríamos decir que hay emociones que nacen con nosotros, como por ejemplo, que no son muchas, serán 5, 6, dependiendo la interpretación que hagamos de ellas, y que tienen que ver con la rabia, o la ira, o el enojo, tienen que ver con la alegría, tienen que ver con la ternura o con el amor, tienen que ver con el miedo, tienen que ver con la sorpresa.
básicamente esas 5. Hay algunos autores que hablan de, de la tristeza como una emoción básica, hablan también del asco, del rechazo como estados de ánimo, y que son emociones que nosotros las podemos observar en un bebé y en muchos animales, en muchas especies animales, estas que estoy nombrando. Ahora, a medida que nos vamos socializando, también aparecen algunas otras emociones que son culturales, ¿no? Que tienen que ver como, por ejemplo, como el aburrimiento, como la envidia, como los celos, ¿eh? Que son lo que algunos autores llaman emociones secundarias o emociones culturales, no sociales, ¿eh? Y que en algunos, y que forman parte ya de las tradiciones culturales, de las interpretaciones y de los valores que forman parte de una cultura. De hecho, hay culturas donde no se observan conductas que tengan que ver con los celos. Esas podríamos decir que son, que pertenecen como emociones básicas o emociones intuitivas, y que responden a prácticamente todos de alguna manera sentimos alegría, amor por alguien, miedo en algunos casos, enojo, rabia, etc. Y que las podemos detectar también en un bebé. Y hay algo que también podemos llamar, lo que llaman, yo no sé si es adecuado el nombre de estados de ánimo básico, porque los estados de ánimo son nosotros vivimos en varios estados de ánimo, y tenemos estados de ánimo que podríamos decir que están en nosotros en diferentes capas, ¿no? Y que están, y que surgen a la superficie, y algunos se esconden o se tapan, dado la interpretación que nosotros hacemos de los eventos que estamos viviendo y de los contextos en los que estamos. Si los estados de ánimo son sumamente contagiosos, y nosotros somos muy sensibles a esos estados de ánimo, y sobre todo hay gente que desarrolla mucha sensibilidad con respecto a los estados de ánimo. Por ejemplo, nosotros podemos vivir la experiencia de que vamos a la casa de un pariente y nosotros sentimos algo que a veces le ponemos el nombre de energía, de que hay un clima, de que hay algo, y es un estado de ánimo que tiene que ver con conversaciones y con relatos que forman parte de ese contexto, ¿no? De las personas que están ahí. Es más, nosotros vivimos a lo largo del día diferentes estados de ánimo. Durante el día, nosotros generalmente tenemos un estado de ánimo a la mañana cuando nos despertamos y otro a la noche o a la tarde. Tenemos diferentes estados de ánimo durante la semana. No tenemos el mismo estado generalmente el día lunes que el día viernes a la tarde. No, es más, podemos ir a pasear por un centro comercial y podemos percibir que entramos a una tienda y hay un estado de ánimo. Salimos, entramos a otra y vemos que hay otro estado de ánimo. Estamos en una empresa o estamos en el lugar de trabajo, en nuestra oficina, en el contexto de nuestros compañeros, nos levantamos, vamos a otra oficina y podemos percibir que hay otro estado de ánimo. Los estados de ánimo son muy contagiosos y los podemos percibir. Ahora, hay algo que tiene que ver que es conocido por Rafael Echeverría, que lo ha presentado como los 4 estados de ánimo básicos, y que tienen que ver con nuestra capacidad justamente de intervenir en lo que podemos cambiar y en lo que no podemos cambiar. Y cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros nos posicionamos frente a esas 2 situaciones. Por ejemplo, cuando hay algo que no se puede cambiar porque es algo fáctico, si llueve, se largó a llover, el tiempo que me pasa, la edad,
la pérdida de un ser querido, son hechos que yo no puedo cambiar. Sin embargo, yo puedo tener ante esos hechos actitudes diferentes. Una es de aceptación de esos eventos, ¿no? Y la otra es de negación de esos eventos, de resistencia a esos eventos. Cuando yo no acepto lo que no puedo cambiar, uno de los estados de ánimo, es decir, lo primero que me pasa es que me enojo y yo puedo entrar en un estado de ánimo de resentimiento. ¿Y qué significa el resentimiento? Algo que yo siento, esa sensación de injusticia una y otra vez. Y cada vez que alguien comenta acerca o me acuerdo de eso que sucedió, yo revivo esa emoción y la predisposición para la acción del resentimiento va a ser a la venganza, a la revancha. Mientras que muchas veces, sí, este sería un estado de ánimo, cuando hay eventos que no puedo intervenir y que yo me niego a aceptarlos. Ahora, también yo me niego a aceptar que hay espacios donde puedo intervenir y no intervengo porque creo que no hay nada que se pueda hacer. Eso también es generador de un estado de ánimo que es el estado de ánimo de la resignación. Y desde la resignación, mi conversación es, no hay nada posible por hacer, no se puede hacer nada, va a estar acompañado por una frustración, por una impotencia. Y la predisposición para la acción va a ser, al contrario del resentimiento, o diferente del resentimiento, que voy a tender a vengarme o a hacer justicia por mis propias manos. En la resignación lo que voy a hacer es postergar indefinidamente, y probablemente lo que haga es estar abandonándome a la suerte, a lo que yo considero el azar. Ahora, cuando yo acepto que lo que no se puede cambiar, suelto, ¿qué quiere decir aceptar? Que no me peleo con eso, que no ofrezco resistencia, que simplemente acepto que está lloviendo, que tengo la edad que tengo, que el tiempo pasa, y que la muerte forma parte de la vida, o sea, que la pérdida de ese ser querido forma parte de lo que es, y no tengo ningún enojo con nada, y lo acepto. Entonces yo ahí empiezo a estar en serenidad. Yo encuentro mi tranquilidad, mi equilibrio. Y esto Rafael Echeverría lo llama un estado de serenidad o de paz, donde la armonía, el equilibrio, el disfrute es posible desde ese espacio de equilibrio, de serenidad, de paz. Mientras que cuando yo empiezo a intervenir en el espacio en que estaba en resignación, donde yo vivo bajo la creencia de que no se puede hacer nada, me abro a la posibilidad de que sí se puede hacer. ¿Y cuál es un espacio de resignación? Cuando yo creo que no puedo tener conversaciones con una persona, porque con fulano no se puede hablar. Sí se puede hablar. Yo tal vez no sepa cómo abrir una conversación con esa persona, pero sí se puede conversar y sí podemos encontrar puntos de acuerdo, sí podemos hacer juntos. Ese estado de ánimo donde yo dejo de vivir en la creencia de que no hay posibilidades y me abro a que sí, tal vez yo no lo sepa, entonces ahí me abre un espacio de aprendizaje. El estado de ánimo es un estado de ánimo que cambia de la resignación al optimismo, al entusiasmo. Rafael habla, Echeverría, de un estado de ánimo de ambición, pero no de una ambición de insatisfacción y querer siempre, siempre, siempre algo más, sino la ambición por ir por más. Entonces, esos son los que él llama estados de ánimo básicos, pero yo creo que no son estados de ánimo necesariamente desde nuestro origen.
pueden ser estados de ánimo que pueden estar provocados a veces por una experiencia, a veces por algo, no necesariamente desde nuestros primeros años de vida. Ahora, quiero agregar un concepto más, y es que cuando yo no descubro, no me permito observar mis estados de ánimo, yo no puedo hacerme cargo ni modificar esos estados de ánimo. Con lo cual no puedo hacer cargo de cambiar los resultados. Y a eso le llamamos responsabilidad. Y responsabilidad tiene que ver con que yo me pueda hacer cargo. ¿Y qué quiere decir hacerme cargo? Que me atreva, en el caso de los estados de ánimo, a pensar que mis maneras de actuar están relacionadas con un mundo emocional que tal vez todavía no aprendí a descubrirlo. Cuando yo me atrevo a descubrirlo, y cuando digo me atrevo a descubrirlo, estoy diciendo que se requiere la valentía de poder mirar y encontrarme con cosas que tal vez no me agraden, pero que sí tengo que estar dispuesto a enfrentarlas, reconociéndolas, descubriéndolas y poniéndome en acción. Y la acción implica empezar a cambiar la conversación, los juicios que yo tengo acerca de cómo es determinado evento, determinada situación, de cómo es determinada persona, XXX, y poder confrontarme con algo a lo que estoy aferrado. Cuando yo soy capaz de cambiar la mirada que tengo acerca de lo que yo creo cómo son las cosas, entonces puedo empezar a crear una nueva conversación, a crear un nuevo estado de ánimo, y entonces, recién entonces, es posible crear nuevos hábitos para crear nuevos resultados y lograr esos resultados que quiero o ese bienestar que anhelo. ¿Mm? Bueno, voy a mirar un poquitito esas, acá hay algunas preguntas. 72 emociones se experimentan diariamente, más de 300 registradas, poco más de 400 palabras en español que refieren a emociones. Bueno, la verdad es que no conocía este dato, buenísimo. Un estado de ánimo es similar a hablar de la energía de las personas. Sí, podríamos decir que sí, dependiendo del sentido que le demos a energía. Si hablamos en un sentido de hablar de energía acerca de una cosa mística, no. Cuando yo estoy hablando de que un estado de ánimo es una química que produce nuestro organismo, nuestro sistema endocrino y que transita a través de todo nuestro organismo y que le lleva información a nuestros órganos y a nuestros músculos y que actúan y que responden de una manera determinada, eso lo podemos llamar energía, sí, claramente. Claramente lo podemos llamar energía. Gracias, Hugo. Es ver los cómo consigo transformar las emociones. Bueno, yo primero quiero, las emociones podemos, ya que es un pico y que está generado por un estímulo interno o externo, si yo no cambio previamente la interpretación que hago de ese hecho, en el momento de la emoción es poco probable que yo lo cambie. Diría que casi, no sé si me atrevo a decir que es improbable, pero es poco probable cambiarlo. Lo que sí puedo intervenir de una manera mucho más efectiva es en los estados de ánimo. Y yo sí puedo intervenir en los estados de ánimo porque voy a estar viendo que a cada estado de ánimo
le corresponde ese relato. Y yo puedo descubrir ese relato. Parte del trabajo que estamos haciendo es empezar hacer como una especie de diccionario emocional, en el que a cada emoción la acompaña algo que llamamos conversación, que es un relato. En ese relato, a ver si tengo algunas emociones por acá como para hacer alguna, ese relato es el que sostiene, en el que podemos intervenir cambiando ese relato, va a cambiar el estado emocional. Supongamos que yo vivo en un estado de ánimo de miedo. ¿Cuál es la conversación del miedo? Yo percibo, el miedo muchas veces es tenido en cuenta como una emoción de origen, que nace con nosotros, que forma parte de nuestra especie, ¿no? Pero también hay miedos que son aprendidos. Por ejemplo, un bebé, si se enfrenta con un animal salvaje, el bebé no tiene miedo. Ahora, ¿por qué un adulto o alguien empieza a tener miedo cuando ve un animal salvaje y si está con un bebé se va a preocupar por el bebé? Bueno, porque entiende, tiene un significado el animal salvaje y tiene la información acerca de lo peligroso que puede atacar, de que me puede matar o que me puede morder, etcétera, etcétera. Si yo no tengo esa interpretación, no voy a sentir miedo. Si yo no tengo esa información en mi cerebro, no hay manera de que yo perciba el miedo. Entonces, ¿cuál es la conversación del miedo? De que hay algo que es amenazante para mi vida o para mis deseos. Es decir, que ese evento puede hacer que yo pierda algo valioso. Después, cada emoción la podemos acotar a los eventos específicos que cada uno puede vivir o interpretar acerca de que le genera ese miedo o esa emoción. Así que podemos hacer una construcción del relato específica que va a tener mucho más sentido cuando lo hacemos acotado a ese evento que nos genera miedo. El miedo puede ser... ¿Y cuál va a ser la predisposición del miedo? Bueno, la predisposición para la acción del miedo. Protegerme, cuidarme, resguardarme, huir y en algunos casos atacar. Por eso muchas veces hay personas que muestran su agresión y en el fondo no es más que miedo. A ver. Me comí varias. A ver, le pregunto por el ejemplo que dabas de que si se entra a un lugar diferente, siempre encontraremos estados de ánimo diferentes. Por eso le preguntaba, no sé si lo interpreto mal. A ver, sí, no siempre encontramos estados de ánimo diferentes, ¿no? Pero sí podemos, cuando hay un estado de ánimo diferente, muchas veces podemos percibirlo. Los percibimos si estamos alertas, si estamos atentos, y vamos a ver también que hay, a ver, yo creo que todos vivimos la experiencia de entrar a un lugar y decimos, uy, qué clima que hay acá, ¿qué pasó? Y no sabemos qué pasó, pero percibimos que algo pasó. O tal vez entramos y vemos que hay una euforia, algo que no estábamos acostumbrados y que nosotros venimos a un estado de ánimo y nos choca no porque nos moleste, sino porque nos confronta con algo que nosotros traemos. ¿Sí? Bueno, a esto le llamo sensibilizarnos para percibir esos estados de ánimo diferentes, ¿no? Es decir, que podemos percibir. Me pregunto
Ok. Eh, con la vibra de las personas que están en ese lugar, con su estado. Claro, miren, acá con la energía que hay en ese lugar, no sé si será esto, si responderá a esto, de las personas. Hay estados de ánimo colectivos, hay estados de ánimo sociales, hay estados de ánimo culturales. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en determinados contextos, a ver, ¿qué quiere decir que hay estados de ánimos culturales? ¿Eh? Por ejemplo, mm, voy a volver a tomar el ejemplo del México, del sismo. Durante varios días, y todavía en este momento, hay gente que vive en estados de ánimo eh, eh, grupales, donde hay un estado de ánimo colectivo que puede ser de preocupación, de miedo, etcétera, etcétera. Esos estados de ánimo son sostenidos por conversaciones que hay entre las personas que forman parte de ese grupo. Y esto también lo podemos ver en los estados de ánimo que surgen grupales, sociales, en las empresas o en las familias. Como a veces en una empresa se viven estados de ánimo producto de algo que está sucediendo en esa empresa, y esos estados de ánimo, las personas que conforman esa organización, muchas veces también llevan esos estados de ánimo a sus hogares o a sus vidas privadas. Había alguien que ahí, Carlos Alberto Lauricela, me dice: hola, buenas noches, Hugo. ¿Puedo platicar contigo o preguntarte algo con la cámara, micrófono? Sí, claro que sí, yo no tengo ningún inconveniente. Le voy a pedir a, no sé quién está, si está... eh, Él ya tiene habilitada el micrófono. bueno, dale. Ca- Buenísimo, Gustavo. Dale. Sí, Carlos, dale, cuando Carlos. quieras. A ver si tenemos. ¿Me escuchan? Sí, Ahorita sí. sí. Sí, no te vemos, pero te escuchamos, sí. Ok. Hola, Hugo, ¿qué tal? Ahí está, Bueno, sí. ahora Hola. sí. Sí, Bueno, yo sí. siempre que trato de iniciar, buenas noches a todos, por empezar. ¿Estás en Este, Argentina? no, yo vivo en México hace 14 años. Mira. Y justamente estaba escuchando esto que estabas platicando tú, hablando del sismo, y es ahí justamente donde quería ir, porque lo viví. Claro. Hemos vivido situaciones muy fuertes últimamente aquí en México. Este año creo que ha sido determinante en muchas situaciones, Ujú, sobre todo estos dos sismos, estos dos terremotos, que realmente fue más que un sismo, y ujú, justamente vi esto de los estados de ánimo, ¿no? ujú. Eh, que justamente eso es lo que quería comentar, que a veces los estados de ánimos, o sea, los estados de ánimo en sí en general, eh, dependen prácticamente de los factores externos, ¿no? Que pasan diario o que están alrededor nuestro y que cambian nuestra emoción positivamente o negativamente. Sí, Eh, por decirlo así, ¿no? No sé si hay emociones positivas o negativas, pero en realidad nuestras emociones van fluyendo y van siendo de acuerdo a lo que nos pasa en el día, a las noticias que recibimos. Yo particularmente, desde mi experiencia con respecto al sismo, fue bastante fuerte, porque además de ver lo que pasó, tuve la oportunidad de salvar mi vida, y a su vez también me pasó esto de que durante noches no pude conciliar el sueño, claro. ¿no? ¿No? O sea, yo traté de alguna Y forma no de... sos el único, y sabés que No, no sos el único. no, Claro, para nada. Y traté de claro. revertir esa Ujú, situación, tratando bueno, con el tiempo de buscar de alguna forma, de cambiar mi conversación, de que esto no podía pasar, o de ver, pero hay cosas que realmente, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo podemos a veces controlar o manejarlo a esto? Porque a veces hay situaciones externas como esta que nos hacen muy difícil poder controlar o manejar ese tipo de emociones. claro. Mira, qué bueno que estás trayendo esto porque, a ver, primero que una de las cosas que a nosotros nos impactan, de hecho,
nuestro cerebro también lo recuerda y tiene que ver con la memoria, digamos, que aquellas emociones que fueron sumamente significativas para nosotros, las recordamos con mucha mayor precisión, inclusive amplificándolas en significado. ¿Está? Y como toda emoción, dado el significado que le damos, también perduran mucho más tiempo. Vos fíjate que no tenés ninguna certeza de que va a suceder otro temblor como el que sucedió. Sin embargo, estás con la sensación, inclusive corporal, de que puede volver a pasar. Y la verdad es que puede, sí. Cierto, no sabemos. Yo creo que lo cierto es que va a volver a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Bueno, claro, probablemente en algún momento vuelva a pasar, porque esa es una zona que, por lo que dicen los especialistas, y de hecho han comentado que probablemente muy pronto vuelva a haber otro temblor, o en un tiempo estimado, pero no se sabe cuándo. Bueno, Exacto. todo eso genera una experiencia que más que nada, lo que hace es, vos la vivís, la sentís en tu cuerpo. Dijiste algo muy importante recién, que justamente eso es lo que quería también traer. Esto de que, como ya sé que de alguna forma puede volver a pasar, o sea, en el momento, por ejemplo, si pasara ahora, mi cuerpo, o sea, mi corporalidad, mi conversación mental va a reaccionar de una manera quizás diferente todavía a la que reaccionó hace En aquella un mes oportunidad, atrás. en Ajá, septiembre. Uh-huh. ajá, exactamente. Entonces, mi pregunta es justamente, con esto de las emociones, de nuestro estado de ánimo, cuando nos sucede algo, ya sea en una relación o en el trabajo, o está realmente conectado con algo que nos pasó antes. Diste un ejemplo, algo así parecido con el tema del perro, de un salvaje, si el niño lo ve porque el niño no tiene miedo, y en todo caso cuando ya somos adultos, estamos prendidos de otro tipo de emociones porque nos educaron quizás de una manera distinta, o a tener miedo, en este caso, a un animal salvaje. ¿No? Entonces Pero tiene... nosotros mismos, no solo nos educaron, nosotros también vamos incorporando creencias y significados, ¿no? Es decir, de hecho nadie te enseña que el sismo es peligroso. Vos lo vivís en situaciones y vos mismo haces tu propia interpretación y tu propio concepto acerca de cómo está en riesgo tu vida. ¿Y cuál es la pregunta? Exactamente, si realmente todas nuestras emociones, cuando realmente no podemos o nos quedamos en un estado de ánimo recurrente, tienen que ver con una conexión de algo que nos pasó antes, ¿no? O que nos enseñaron o la incorporamos antes. Sí, con algo aprendido, sí, definitivamente, tiene que ver con algo aprendido. De hecho, sin ir a algo donde está en juego nuestra vida, que es mucho más impactante, como el caso del temblor, cuando nosotros vivimos una experiencia, por ejemplo, de hacer un emprendimiento y no funcionó, nosotros también, ante la nueva oportunidad de hacer un nuevo negocio, hacer un nuevo emprendimiento, no necesariamente va a estar esto presente, pero sí es probable que pueda estar esto presente y que nos surjan esas emociones o esos estados de ánimo que están relacionados con aquel evento. Exacto. O sea, lo digo todo esto porque justamente estamos hablando de cómo también poder generar una conversación diferente que nos haga salir de ese estado de ánimo que quizás no sea positivo para nosotros y poder cambiarlo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, también, si vamos al ejemplo del sismo, en mi caso yo lo primero que dije, ok, me salvé la vida, no pasó nada, estoy bien, sigamos adelante y ayudemos a quien lo necesite. Otros le provocaron, por ejemplo, automáticamente levantaron sus cosas y se fueron a vivir a otro lugar, ¿no? Inclusive Absolutamente. se fueron a vivir, se fueron fuera del país, dijeron, no quiero más México, ¿no? O sea, a cada quien le provocó como, y mi conversación fue, ok, si yo me voy a vivir a otro lado, a lo mejor muero a través de, no sé, un accidente en auto, o sea, me va a pasar si me tiene que pasar. Eso fue lo que yo me dije a mí mismo.
Es que, bueno, justamente, de hecho, una de las cosas que el otro día me comentaron es que hay mucha gente que se está mudando a Querétaro, ¿no? Sí, De DF. Eh, Simplemente, veamos, cómo nos predispone para actuar. A ver, ¿qué quiero decir que nos predispone para actuar? Que nos permite hacer determinadas interpretaciones que están sesgadas por la emoción que estamos viviendo o que hemos vivido. ¿Sí? Ahora, eso, cuando hablo de interpretación, hablo del significado que yo le estoy dando y que en realidad no tiene nada que ver con hechos concretos, porque como bien dijiste, yo me mudo escapándome de la posibilidad de que haya otro temblor y me muera, y en la mudanza me llevo un auto por delante y me muero. O sea, no tengo certeza. Una conversación que nos genera esta emoción de miedo, de preocupación, de un exceso de un exceso de miedo, de preocupación, tiene que ver con que nosotros vivimos esa experiencia no como que es posible que pueda volver a suceder, porque en realidad es posible. ¿Qué significa que es posible? Que no sé si va a pasar o no, y no sé cuándo va a pasar. El tema es que nosotros lo vivimos como que seguramente va a pasar. Y esa es una conversación que a nosotros sí nos imposibilita, nos paraliza, revivimos esa emoción y ese miedo está latente en nosotros. ¿Y qué es ese miedo latente en nosotros? Que yo tengo una experiencia donde me siento amenazado. El miedo tiene que ver con que yo me siento, me siento o vivo la situación que estoy viendo como una amenaza donde corre riesgo mi integridad. ok. Entonces, bueno, cuando yo puedo empezar, digamos, todos, a ver, me puedo ir a Querétaro o a Buenos Aires, y en Buenos Aires puede aparecer un temblor, porque la verdad es que nadie me puede afirmar de que no va a haber un temblor. Acá da para otro tema que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la incertidumbre. Eso no quiere decir que no haga nada. ¿Sí? Me entrego y bueno, si hay temblor, hay temblor. Bueno, yo puedo hacer cosas, ¿sí? Ahora tampoco tengo la certeza que haciendo cosas me voy a proteger de lo que le temo. Exacto. O sea, en una palabra también, entonces, lo importante es que ante cualquier hecho que nosotros vivamos social o en el día a día con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, es muy importante que las cosas van a suceder, pero lo más importante es cómo pensamos acerca de esas cosas que nos suceden, Totalmente, absolutamente. ¿Cómo nos relacionamos? cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos? Incluye lo que yo pienso, cuáles son mis miedos. Cuando yo empiezo a ver cuáles son los miedos que tengo y empiezo a cuestionar, bueno, sí, yo tengo miedo, pero esto que vos traías, Carlos, ¿no? Bueno, pero al final me mudo a otro lado y en el viaje me pasa lo que no quiero que me pase, y acá en México no pasó nada. Sí, sí, sí. Eso me queda clarísimo porque inclusive hace muy poco pasó un hecho en Estados Unidos, en Nueva York, que lamentablemente hubo nuestros homicidas que mataron a esos ciclistas, que entre ellos eran 5 argentinos y también tuvieron la desgracia de padecer, ¿no? A través de una persona y morir, ¿no? En una situación tremenda. Y bueno, entonces Lo todas de la esas cosas. camioneta, estás hablando del caso de la camioneta. Sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, son cosas que se nos presentan a diario, ¿no? Nos hacen ver de alguna forma, pero también Claro, es saber cómo lo vemos y cómo lo interpretamos. claro, claro. ¿Y cuánto permitimos que eso nos impacte? Y me refiero, nos tome, o sea, esa preocupación, ese miedo, maneje mi vida. Porque ahí, sobre todo, hay una gran pérdida de poder. Y cuando hablo de poder, digamos que pierdo capacidad de intervenir en espacios que me llevarían a lograr cierto bienestar. ¿Me entiendo? ¿Sí? ¿Te sirve esto, Carlos? Sí, totalmente. Agradecido. O sea, yo aparte me encanta platicar y poder aportar lo que también, lo que pueda a todo el mundo, ¿no? A la gente, y que aprender día a día permanentemente, porque esto es un aprendizaje permanente. Así que yo lo agradezco. Permanente. Bueno, muchas Este, gracias.
Antes de irme nada más, o de cortar Sí, aquí, me gustaría que me dijeras nada más qué hora es ahí, porque yo cada vez que entro, siempre entro o entro tarde, porque creo que estoy sí. confundido con la hora. Ahora son 8:20 de Colombia, creo que son 7:20 de México. O sea, tenemos una hora de diferencia. Hay una hora de diferencia, solo una hora. Una hora, Cuando me eh, envían el correo, dice que comienzan a las 7, entonces yo dije, bueno, comienzo a las 7 de acá, pero entonces es las 6 de allá. las 6. En este momento, porque se cambió la hora hace cosa de un mes más o menos en México, Ah, ¿no? sí, Cambió sí. 30 de octubre, no me acuerdo cuándo fue, pero cambió hace poquito. Ah, bien, bien. Ok. Bueno, muchas Pero gracias. no, no, gracias a ti, gracias a ti. A ver, me perdí por dónde estaba. Buenas noches, Carlos. No. ¿Cómo podemos cambiar la conversación por escrito? Tal vez nos ayuda a ser más puntuales con las preguntas. Bueno, cambiando la conversación, yo diría que una conversación de coaching se trata justamente de empezar a cambiar una conversación. Yo no tengo una fórmula que funcione para cómo cambiar la conversación. Básicamente los que hacen coaching ontológico saben que las conversaciones se cambian cuestionando los juicios que hacemos, viendo cómo los podemos fundar o no, eh, chequeando si las afirmaciones que estamos haciendo son afirmaciones que podemos evidenciar, ¿no? Por ejemplo, esto que estábamos hablando recién con Carlos, eh, los, eh, cuando yo vivo en la afirmación de que va a haber otro sismo, en realidad no sé si va a haber otro sismo, pero yo lo vivo como una afirmación, que va a haber otro sismo, ¿no? O cuando yo vivo como una afirmación de que no soy bueno para los emprendimientos, ¿no? O que cuando me ponga en pareja, la nueva pareja me va a volver a engañar como me engañó la siguiente. O sea, yo vivo como afirmaciones, juicios, a los cuales no tengo fundamentos más que una historia que viví o una afirmación que yo la vivo como algo evidente, cosa que no es. Entonces, dependiendo de cada conversación, podemos tener una conversación específica, precisa, orientada a lo que está sucediendo. No tengo un tip, pero sí tiene que ver con cambiar la conversación. Cuando cambiamos la conversación, cambiando los juicios que hacemos, cambiando las afirmaciones, ¿sí? Chequeando si existen esas afirmaciones. Un sentimiento es parecido a un estado de ánimo. Un sentimiento, a ver, hay sentimiento, emociones, son todas construcciones lingüísticas, son todos conceptos. A lo que yo le llamo sentimiento es a esa química que transita por mi cuerpo y que yo la siento porque tengo toda una experiencia, yo siento algo en el estómago. ¿Qué es algo que siento en el estómago? Siento algo sobre los hombros, o siento algo en el cuello, o siento algo en las extremidades, o en la espalda, o etcétera, etcétera. Cuando yo siento algo, es una química que ha producido un efecto dependiendo, en algún órgano, en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, en la presión, en la tensión muscular. Eso es lo que yo le llamo sentimiento, es decir, algo que yo siento. ¿Sí? Y que eso forma parte, digamos, de cómo se manifiesta un estado de ánimo o una emoción. ¿Sí? Eso para Diana. Pero se sube el nivel de paranoia y estoy temeroso por estar en juego, por estar en juego la vida. No sé, eso es una afirmación, no sé qué. ¿En qué diferencias una emoción de un estado de ánimo? Esto pregunta Ana Ceballos. La emoción es algo que está provocado por un evento, lo dije al principio, y es un pico que puede durar más o menos tiempo, mientras que el estado de ánimo es algo más estable, más parejo, que perdura a través del tiempo. Algunas personas pueden habitar en un estado de ánimo toda su vida. Y que muchas veces podemos detectar el estado de ánimo, cómo se origina, y otras veces no podemos detectarlo porque son estados de ánimo aprendidos. Nosotros vamos incorporando estados de ánimo desde el momento que empezamos a relacionarnos con el mundo. Inclusive hay algunos estudios que dicen que aún en el vientre materno nosotros vamos incorporando
algunas emociones o algunos estados de ánimo que están impregnados. Yo no tengo demasiada certeza, pero sí he leído algo de eso. ¿Cuánto tiempo nos queda, Gustavo? Hugo, estamos en los últimos 5 minutos de esta noche. Ok. Bueno, a ver si hay más preguntas. ¿Cómo cambiar la interpretación del evento? La interpretación es la conversación que nosotros tenemos y siempre tiene que ver desde el coaching poder cuestionar esas creencias, cuestionar esos juicios que hacemos. A ver, toda interpretación, ¿qué es? Es una construcción que yo hago, una historia donde hay algo a lo que yo le doy explicación. Y a esa explicación está basada en juicios o en afirmaciones. Los juicios pueden no estar fundados y las afirmaciones pueden no tener evidencia. Esa es la manera de cuestionar, de poder crear una nueva interpretación. Ahora, nosotros vivimos siempre en mundos interpretativos. La ciencia es una manera de interpretar, la religión es otra manera de interpretar, la economía es una interpretación, la medicina es una interpretación. Y las interpretaciones cambian. De hecho, lo que la medicina diagnostica de una manera, pasa el tiempo, lo diagnostica de otra manera, cambia la interpretación, lo medica de una manera diferente. Y lo que antes funcionaba, lo que antes no funcionaba, funciona, y lo que antes no dejaba de funcionar, ahora funciona. De hecho, por ahí hay algún médico, ahí está Nidia, que es médico, y no sé si hay alguien más, por lo menos de los que yo conozco, es decir, que vivimos siempre en mundos interpretativos. Y podemos cambiarla justamente cuestionando juicios y afirmaciones. ¿Qué se recomienda a una persona que le den estados de ansiedad y come ilimitadamente, enfermando y quiere salir de esto? Que vaya a un especialista. Yo le recomiendo que vaya a un especialista. Yo no tengo ninguna recomendación. En coaching de ellos, de hecho, no hacemos recomendaciones. Parte de uno de los compromisos que tiene un coach es no hacer una recomendación, más que decirle, mira, esto no es un ámbito en el que yo me puedo desenvolver, y recomendarle sí, buscar un profesional competente y punto. Hugo, por favor, a ver, espera, así, no, especialista, y ahora buscó el coaching. Bueno, habría que tener una conversación más específica con respecto a esto, a ver qué es lo que está pasando, qué sé yo, si hay un diagnóstico, habría que tener una conversación más precisa. Yo por lo menos no tengo el hábito, y creo que cualquier coach serio va a entablar una conversación con la persona y ver si hay un espacio donde puede acompañar a esas personas en un proceso o no. Esto es una de las primeras competencias de ICF, ¿no? ¿Qué hay de cierto que un sentimiento es la interpretación que le damos a una emoción? Yo recién hablaba acerca de los sentimientos, de que hay diferentes conceptos, puede haber diferentes conceptos de sentimiento. Yo el concepto que tengo de sentimiento es lo que yo siento, y que por supuesto está originado en una interpretación, tiene esa química que genera mi sistema endocrino, que lo transito por todo el cuerpo y que está originado en ese tipo de interpretación que yo hago. Por ejemplo, si yo veo, llueve, por ejemplo, yo quiero salir y pensaba tener una tarde en al aire libre y llueve, voy a hacer una interpretación con respecto a la lluvia, en la que voy a sentir probablemente rabia, enojo. Ahora, si hay alguien que si había comprado un impermeable nuevo y una sombrilla nueva y estaba ansioso por estrenarlo, cuando ve que llueve,
se pone feliz de alegría porque va a poder estrenar su nueva sombrilla y su nuevo impermeable. ¿Y qué vamos a sentir? Diferentes sensaciones corporales. A eso yo le llamo sentimiento. Bien. Hugo, muy buenas noches. Una pregunta. Los que aquí hablan de profundizar sobre el tema, quienes quieran, Sí. o sea, ya llegamos al final de esta sesión por el día de hoy. Quienes quieran profundizar sobre lo que nos has compartido del día de hoy, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde puede buscar información? ¿Hay algo que podamos hacer Sí. contigo? ¿Alguna Ok. propuesta o algo? ¿Puedo compartir pantalla? Pero por favor. Ok. Aquí voy a poner Bueno, ahí hay una información sobre una dirección de mail y un WhatsApp, ¿sí? O un celular para hablar. Y nosotros próximamente vamos a estar haciendo dos propuestas. ¿Sí? Una que tiene que ver con habilidades de coaching para la efectividad personal. Nosotros siempre trabajamos con haciendo mucho hincapié en el aspecto emocional, ¿no? Es decir, damos mucha importancia a los estados de ánimo, ya que estos son los que nos predisponen para lo que hacemos y los resultados. Habilidades de coaching para efectividad personal tiene que ver con empezar a descubrir esos estados de ánimo en los que habitamos y ponerle acción para lograr resultados. Es un programa que lo vamos a empezar en marzo aquí en Colombia y que está orientado para lograr resultados en el aspecto personal y profesional. Y después vamos a estar haciendo algo que se llama Emoacción, que eso va a ser un programa más pequeño, más corto, que está solo orientado a descubrir las conversaciones que tenemos detrás de cada emocionar, y cultivando, interviniendo en ese mundo emocional para hacernos cargos de los diferentes dominios de nuestra vida en las que no logramos eso lo que le llamamos estado de adultez, que nos permite estar en equilibrio en todos los dominios de nuestra vida. Esas son dos propuestas que vamos a estar haciendo próximamente, y ese es el mail donde puedan solicitar información. Van a estar, lo vamos a estar haciendo en México y en Colombia, y a ese número de WhatsApp. Ok. Hay una pregunta de Alejandra. Alejandra, escríbeme el correo a mi teléfono, te lo anoto aquí en el chat y resolvemos esa duda en privado. Hugo, de nuevo, mil y mil gracias. Si quieres, dejamos un poquitico la ayuda con tu dirección para que tengas el tiempo suficiente para anotarlo. Ok. Vamos otra vez. Ahí está. Ok. Entonces, los que quieran recibir ya información sobre lo que nos comentó Hugo aquí al final de la charla, sobre lo que viene para el 2018, en forma privada le pueden escribir a Hugo, o bien sea a este correo o al WhatsApp, para obtener ya la información completa. ¿Ese es un programa para Colombia o también lo vas a montar veo que dice En México? México. Aquí, no, en México y Colombia. Argentina, dentro de unos días voy a ver, porque viajo el martes a Colombia. Ah, ok, perfecto. Entonces, de nuevo, Hugo, mil y mil gracias por lo que nos compartiste el día de hoy. A todos, una muy feliz Navidad, un próspero año, un exitoso 2018. Y ICF Colombia retorna a finales de enero con su programación de los jueves, como les dije, ya con un equipo reforzado por 4 capítulos más. Y esperamos que con contenidos a los que estamos acostumbrados de gran calidad y que un aprendizaje grandísimo para todos nosotros. A todos bendiciones y una feliz noche. Y gracias, Gustavo, por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao.